Entonces, de nuevo, una bienvenida a ustedes y espero que sea del interés de ustedes esta presentación. Entonces, recuerden que la primera semana iniciamos con revisando los criterios, donde de estos criterios habían criterios académicos, técnicos y legales, donde les hacía la claridad sobre la profundidad de ambas temáticas en los contenidos de las evidencias, con la intención de que el trabajo quedara bien hecho. He notado en algunas evidencias que hay un poco de debilidad en la profundización de ese contenido académico en ambas temáticas. En los criterios técnicos, entonces también mirar los criterios técnicos, el contenido de esos requisitos técnicos que encontramos en los anexos, tenerlos muy en cuenta al momento de construir sus evidencias y de, digámosle, entregarlas. Porque a veces veo algunas evidencias que están descontextualizadas con respecto a la realidad. Entonces lo están haciendo más como desde un criterio personal que desde un criterio técnico. Y por último, esa parte legal donde les he insistido, ¿sí?, sobre el tema de que mis actividades y mis evidencias ya las encuentran en la red, en la red o en las plataformas, y no quiero tener que acudir al reglamento del aprendiz para poder hacer válida eh, lo que tiene que ver el tema de plagio y del derecho de autor. Porque a veces uno nota que las actividades no son construidas por el autor, vienen de otras fuentes y tampoco son capaces de citarlas. Entonces, por eso reitero nuevamente para que haya claridad al respecto. Pues de manera muy rápida hago un recorrido por lo que ya hemos visto, que tiene que ver el RAP número 1. El RAP número 1 nos da como estrategia de análisis lo siguiente, y es analizar estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales y de los accidentes y enfermedades laborales. El RAP número 2 es implementar esta estrategia que analizamos en el RAP número 1. Entonces, implementar estrategias para el control de los impactos ambientales y de los accidentes y enfermedades laborales con los planes y programas establecidos por la organización, donde, donde nos dice aquí identificar los instrumentos que tenemos ahí en el cronograma, los encontramos, entonces a eso hace referencia. El RAP número 3, venimos de implementar estrategias. El RAP número 3 es realizar seguimiento a las estrategias que hemos implementado, ¿cierto? Entonces nos dice que realizar seguimiento y acompañamiento al desarrollo de los planes y programas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, según el área de desempeño. Por último, tenemos el RAP número 4, ¿sí?, que es poner acciones de mejora. Entonces, dentro de este RAP número 4, nos dice proponer acciones de mejora para el manejo ambiental y el control de la seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las estrategias de trabajo colaborativo, cooperativo y coordinado con el contexto productivo y social. Este es el RAP al que estamos haciendo énfasis en el día de hoy, porque ese es el último. Y de hecho, de estas RAP vienen las respectivas actividades según el cronograma. Como ya lo habíamos visto en el cronograma día inicial, la primera actividad que está del 15 al 21 de abril, ya todos la hemos socializado, la sabemos. La segunda que va del 2 al 28, la tercera que va del 29 al 5 de mayo, y esta última que va desde el 6 al 12 de mayo.
Entonces, la actividad que se tiene para este RAP número 4 es plantear propuestas que puedan favorecer a una cultura ambiental responsable, el desarrollo sustentable y el autocuidado. Para dar respuesta a esta actividad que sale del RAP número 4, hay que realizar una evidencia y entregar la evidencia dentro de lo establecido en el cronograma, y construye un video expositivo donde se identifiquen las oportunidades de mejora en el medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo, ya sea en tu entorno familiar, laboral o comunitario. Para esto, pues se te hace una invitación ver el anexo 4 donde está el procedimiento de cómo construir un video expositivo. ¿Sí? Entonces, con este recorrido, por lo que hemos visto durante estas 3 semanas anteriores y esta cuarta que va a iniciar, entonces espero que haya sido claro con respecto a esta actividad que nos corresponde a esta semana y la evidencia que debemos entregar. Entonces, de esta manera, lo que hago es darle continuidad a la temática que habíamos dejado la semana anterior, donde terminamos más o menos con lo que refiere a la normativa ambiental, perdón, a la normativa en seguridad y salud en el trabajo. Quedó pendiente la normativa ambiental, que es a la que el día de hoy vamos a hacerle un poco de énfasis en la temática de esta última sesión. Entonces, aquí les comparto la temática sobre normatividad ambiental en Colombia. ¿Sí? Entonces, normatividad ambiental y sanitaria en Colombia, según la Constitución Política del 91 y las políticas públicas y legalización ambiental para Colombia. Entonces, aquí tenemos dentro de las normas en Colombia, tenemos a la Constitución Política y tenemos todos los artículos de los que nos habla sobre el cuidado y responsabilidad y protección del medio ambiente. ¿Sí? Aquí se los estoy, digámosle, proyectando con el fin de que lo analicemos y en su defecto, pues les hablo un poco de ellos. Entonces, aquí estamos en la normativa principalmente contenida en la Constitución Política de 1991 en Colombia. Tenemos los artículos 7, 8, 49, 58, 63, 79, 80, 88, 95 y 330 de la Constitución, donde encontramos en el artículo número 7, nos da como tema y definición la responsabilidad que tenemos sobre la diversidad étnica y cultural de la nación. Hace reconocimiento expreso de la pluralidad étnica y cultural de la nación y el deber del Estado para su protección. ¿Sí? Eso habla sobre el contenido étnico y es muy importante. Recuerden que Colombia, nosotros somos de una cultura en términos generales indígena porque esa era nuestra identidad antes de este tema de lo que tiene que ver con la civilización, por así decirlo, el descubrimiento de América. Entonces, siempre colombiano que diga que no hace parte de raíces indígenas, pues entonces fue porque es netamente del exterior o tiene todas las raíces de los españoles, por así decirlo. Entonces, el artículo número 8 ya habla de la riqueza cultural que viene encadenada del artículo 7 y de la naturaleza de la nación. Entonces dice lo siguiente que en este artículo. Establece la obligación del Estado y de las personas, oiga, pues, oígase bien esto, el artículo 8 es muy claro, establece la obligación del Estado y las personas para con la conservación de la riqueza natural y cultural de la nación. Esto tiene que quedar muy claro en cada uno de los aprendices y de los oyentes de esta conferencia, que el artículo 8 es uno de los artículos más dicientes de la Constitución donde nos enseña sobre el tema de los derechos, pero también de los deberes que
nosotros tenemos como ciudadanos. Y lo repito nuevamente, establece la obligación del Estado y de las personas para conservar la riqueza natural y en su defecto la riqueza cultural de la nación. Paso al tercer artículo que contempla esta parte ambiental y es el 49, atención a la salud y el saneamiento ambiental. Entonces nos define que este artículo consagra como servicios públicos la atención de la salud y el saneamiento ambiental y el orden y ordena al Estado la organización y dirección y reglamentación de los mismos. Entonces también nos hace énfasis en el saneamiento ambiental y en la atención en salud en el caso de seguridad y salud en el trabajo y en el saneamiento del medio ambiente. Entonces también tenemos esta otra responsabilidad y al mismo tiempo como derecho de gozar de ese ambiente sano. El artículo 58 nos habla de la función ecológica de la propiedad privada, donde nos define, establece que la propiedad es una función social que implica obligaciones y que, como tal, le es inherente a una función ecológica. ¿Sí? Entonces, por el ente de que la propiedad sea privada, también hay que hacer conservación de esta. El artículo 63 dice bienes de uso público, donde nos determina que los bienes de uso público, como los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos y los demás bienes que determina la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Entonces, con estas tierras son no negociables en ninguno de los aspectos. Y como se sabe, por eso es que muchas comunidades indígenas se han hecho, digámosle, más bien asesinar en sus territorios, pero ellos no ceden a sus territorios porque ellos tienen claridad sobre esto. El artículo 79 habla de un ambiente sano, donde consagra este artículo lo siguiente: consagra el derecho de todas las personas residentes en el país de gozar de un ambiente sano. Y por su defecto, pues, para poder gozar de un ambiente sano, también, así como el Estado tiene la obligación, también es obligación nuestra de los ciudadanos, como lo establece el artículo 8. Porque no podemos solamente, digámosle, recargar la obligación al Estado de que nos ofrezca un ambiente sano, donde también nosotros somos, digámosles, actores activos en ese daño que le hemos estado haciendo al medio ambiente. El artículo 80 habla de planificación del manejo y aprovisionamiento de los recursos naturales. Establece como deber del Estado la planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración y sustitución. Entonces, en la segunda exposición o en la tercera de conferencia habíamos hablado sobre los temas de los recursos, la distribución de los recursos y los recursos de la naturaleza o del medio ambiente, donde hablábamos de unos recursos de aprovisionamiento, unos de aprovisionamiento, otros de servicios. Entre estos hace referencia a este artículo. El artículo 88 habla de la participación social sobre acciones populares, donde consagra acciones populares para la protección del derecho e inherentes colectivos sobre el medio ambiente, entre otros, bajo la regulación de la ley. Entonces, estas acciones populares es donde invita a que nosotros como ciudadanos podemos también hacer acciones populares frente a un proyecto, a una empresa o ante el mismo Estado cuando se está infringiendo los artículos aquí contemplados en esta Constitución. El artículo 95, perdón, habla de protección de los recursos naturales, culturales y naturales del país.
nuevamente lo vuelve otra vez a reiterar como en el artículo, tal cual en el artículo 8. Establece como deber de las personas la protección de los recursos naturales, culturales y naturales del país y de velar por la conservación de un ambiente sano. Entonces, reitero nuevamente, al igual que en el artículo número 8, aquí está más tácitamente claro y definido la responsabilidad que le entrega también este artículo a nosotros, las personas, ¿cierto? Y lo reitero como lo había dicho anteriormente. Es responsabilidad de las personas la protección de los recursos culturales y naturales del país y velar por ellos, por la conservación. Entonces es muy importante que estos artículos queden muy claros en cada uno de nosotros como mensaje para que seamos mucho más conscientes y mucho más responsables ante el tema de cuidado ambiental. Y por último, entonces tenemos el artículo 330, administración de los territorios indígenas, como lo habíamos dicho allá en el artículo 8, en el 80. También nos reitera aquí nuevamente este artículo. Entonces dice, establece la administración autónoma de los territorios indígenas como ámbitos de aplicación en los suelos, en los usos de los suelos y la preservación de los recursos naturales, entre otros. ¿Por qué esta Constitución en este artículo da estos criterios de aceptación y como requisitos? Porque las comunidades indígenas son las comunidades que más protegen el medio ambiente, hacen un uso sostenible de los recursos naturales y por ende, por eso es que la Constitución les otorga este, este derecho, por así decirlo. Bueno, esta es la parte de los artículos que contempla la Constitución. Ahora vemos algo aquí asociado a la norma más importante que sale de la Constitución del 1991 y es la Ley 9 del 99, perdón, Ley 99 del 93, donde se tiene como título principal esta norma, la Ley SINA, Sistema Nacional Ambiental. Esta norma del Sistema Nacional Ambiental es la que rige los principios generales ambientales en Colombia actualmente y a la que tenemos que acogernos para todas las acciones que vayan en función de algún tipo de aspecto de impacto ambiental contra los recursos de la naturaleza. Entonces nos dice aquí que la política ambiental colombiana seguirá los siguientes principios generales como lo establece aquí esta norma. ¿Sí? Bueno. Entonces aquí nos dice el artículo 1, principios generales y ambientales. Entonces, por aquí por mi derecha comienzo, principios de precaución, articulación, investigación y políticas públicas relacionadas con el medio ambiente, recursos hídricos como prioridad en el consumo de los seres humanos, ¿cierto? Ustedes saben que el agua es uno de los recursos vitales para la permanencia de la vida en la Tierra y en especial para la vida del ser humano. Protección especial para páramos, subpáramos y nacimientos de agua. Eso dentro de los principios de la política ambiental en Colombia. Seres humanos, entonces los seres humanos tienen derecho a una vida saludable y a una armonía con la naturaleza. Cuando hablamos de esa palabra armonía con la naturaleza, es hablar de desarrollo sostenible. Es consumir los bienes y servicios que nos ofrece la naturaleza, pero también cuidar de ellos. Siguiendo en el sentido de las manecillas del reloj, entonces tenemos aquí biodiversidad. Entonces, por biodiversidad, por ser patrimonio, debe ser protegida,
primordialmente la biodiversidad. Cosa que en este momento, siendo uno de los países más biodiversos del planeta, en un inicio ya estamos ocupando unos puestos diferentes que no debiéramos de estar ocupando. Y por último tenemos por aquí la Declaración de Río de Janeiro de 1992, es decir, una reunión donde se reunieron muchos países miembros de la protección ambiental, donde se trabaja sobre los principios de emisiones de gases de efecto invernadero, en este caso de esta reunión. Esto es lo que tengo para decirles sobre lo que se desprende de la Constitución Política con la principal norma de protección ambiental en Colombia. Reitero nuevamente, Ley 99 de 1993, Ley de Sistema Nacional Ambiental o Ley SINA. Por eso también, para reiterar acá, hablábamos de que nuestra Constitución es una Constitución verde porque tiene muchos artículos asociados a la protección y al cuidado del medio ambiente. Entonces también para finiquitar ya en el tema, ya aquí les hablé de la norma general de cuidado y protección ambiental. Ahora les voy a hablar de algunos grupos de normas ya técnicamente específicos por sectores. Entonces, normativa general y específica por sectores. Entonces, aquí tenemos algunas normas generales, ¿cierto? Como las que habíamos hablado anteriormente, ya sea de la Constitución y de la Ley SINA o Ley 99 del 93. Ya seguimos con normativa sobre participación comunitaria y patrimonio cultural, que nos hablaba ya en uno de los artículos que hablábamos de la Constitución. ¿Sí? La participación comunitaria es fundamental. Entonces aquí hay muchas resoluciones y decretos dentro de este paquete de normas que nos dan la forma de cómo participar ante las instancias del Estado, ya sea en contra de un público o privado. Otro paquete de normas que podemos encontrar específica es la normatividad sobre patrimonio natural y monumentos nacionales. Entonces, todas estas normas aquí, en este paquete encontramos todas las normas sobre el patrimonio natural, llámese cualquiera que sea, parques naturales, páramos, ¿sí? Tenemos otro paquete de normas que ya es la normatividad sobre flora silvestre y bosques. Aquí hay un gran sinnúmero de decretos y resoluciones que amparan el tema de lo que tiene que ver con la protección de flora silvestre y bosque. Entonces, allí es donde se habla de que no se puede talar, de que hay que sacar permisos o licencias para poder talar un árbol, donde hay que, digámosle, si talo un árbol, me debo comprometer en hacer un proceso de restitución de estos con la misma especie o algo por el estilo, ¿sí? No se pueden hacer quemas porque estamos, digámosle, haciéndole daño a los bosques y a la flora como tal. El otro paquete de norma ya específico también hace referencia a normatividad sobre recursos atmosféricos, todo lo que tiene que ver con el control de la atmósfera y el aire. Entonces ahí hay normas para control de emisiones de gases, ya sea de efecto invernadero, monóxido de carbono, de azufre, de todo lo que sean gases que que afectan en su defecto a la contaminación, aportan a la contaminación de la atmósfera. Entonces estas normas regulan esa parte y hay decretos y resoluciones para cada uno de los aspectos. También tenemos otro paquete de normas que es la normatividad sobre fauna silvestre y la caza, donde también encontramos muchos decretos, varias resoluciones sobre el control de la fauna silvestre y la caza. Pese a así, mire que ya tenemos especies en peligro de extinción en Colombia, ¿cierto? Sin embargo, las autoridades en su momento pues siguen poniendo en práctica esas digámosle, normas, y en su defecto, pues en algunos casos, pues se ha escuchado donde hay, digamos, la incautación de diferentes tipos de especies de fauna silvestre y también hay control sobre la caza de estos.
Seguido a esto viene otro paquete de normas, que es la normatividad sobre residuos sólidos, donde hay un paquete de decretos y resoluciones que nos habla del manejo de los residuos sólidos en Colombia, ¿sí? Donde la forma del manejo, estamos hablando de la generación, el depósito transitorio, la separación en la fuente, la recolección y la disposición final de estos. Otro paquete de normas relacionados con esto es la normatividad sobre el recurso suelo, donde hay muchos decretos, muchas resoluciones sobre la protección del suelo. Dentro de esta protección del suelo, entonces también está lo que tiene que ver con normas y decretos y resoluciones que nos ayudan y leyes que nos ayudan al control de la erosión, al control de la contaminación del suelo, el uso de fertilizantes agroquímicos, cualquiera que sea, fungicidas, en pro de la protección del suelo. Y dentro de esto también, pues todo lo que tiene que ver con estos proyectos invasivos, como son las vías 4G y otro tipo de vías que también han venido haciendo, digámosle, invasión a nuestro recurso suelo en zonas bastante ricas ecológicamente. Tenemos otro paquete de normas que es la normatividad sobre la administración de los riesgos y prevención de desastres. Y por eso, dentro de ese paquete de normas, vale la pena resaltar que el Estado colombiano tiene un departamento que se denomina así, ¿cierto? El Departamento de Riesgos y Desastres. En su momento, del cual se ha estado hablando mucho de los directores de ese departamento en los últimos meses por respecto al tema que eran los responsables de la compra de los carrotanques para el suministro de agua a la subregión de La Guajira, en la Alta Guajira. Entonces, vale la pena. Esta normativa rige todo lo que tiene que ver con las normativas de emergencia, ya sea por inundaciones, por ola de calor, todo lo que tenga que ver con la prevención de desastres, cualquiera que sea el tipo. Ahí está contemplada esta normativa. Hay leyes, hay decretos y hay resoluciones que fundamentan esta parte, y es aquí también donde están las unidades de bomberos a nivel nacional, Defensa Civil y Cruz Roja, que ayudan a soportar la normatividad de este decreto, de esta paquete de normas. Seguido a esto tenemos normatividad sobre mares y costas, entonces hay reglamentación sobre los mares y sobre las costas. La reglamentación que se tiene sobre los mares es el número de millas náuticas que Colombia tiene sobre derecho sobre el mar alrededor. Dentro de esto, una discusión muy cercana fue la de el conflicto, el litigio que se tiene con Nicaragua respecto a lo que tiene que ver con los cayos en la parte de el departamento de San Andrés y Providencia. Y también al mismo tiempo también habla de la seguridad y la soberanía nacional sobre los mares y las costas. Y por último tenemos ya el último paquete de normas, ya es de carácter internacional, son los protocolos, los acuerdos que se han hecho con otros países sobre el cuidado del medio ambiente, y que Colombia ha tenido la obligación como miembro participante de estos acuerdos y estos protocolos, adoptar estas normas e interiorizarlas en cada uno de estos paquetes que les he mencionado anteriormente. Entonces nos dice que la legislación internacional adoptada por Colombia hace parte de cada uno de estos paquetes de normas que les he mencionado. ¿Sí? Seguido a esto tenemos entonces esta lámina que nos habla de motores de pérdida de biodiversidad a nivel mundial. Entonces, dentro de estos motores de pérdida de biodiversidad a nivel mundial, tenemos unos grandes motores de pérdida, ¿sí? Como es el tema de del consumo, ¿cierto? El tema del consumo, el tema del consumo en todos sus aspectos, ¿cierto? Tenemos otro motor de pérdida, es las presiones, ¿sí? Ya las presiones por
el tema agrícola, por la caza, por el uso de combustibles, por las construcciones y obras civiles, ¿sí? Entre otras. Tenemos otro motor, es el tema de las amenazas. Dentro de esas amenazas tenemos lo que tiene que ver con la minería, ¿cierto? Otro con la pesca desaforada o incontrolada, las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí? Entre otras. Aquí también tenemos otro motor de pérdida de biodiversidad, es la misma biodiversidad que se ha venido desequilibrando los ecosistemas por, digámosle, por haber intervenido sus hábitats. Entonces hay migraciones de especies y cuando hay migraciones de especies porque fueron intervenidas sus hábitats, pues por supuesto que hay pérdida de la cadena trófica o de la cadena alimenticia y por defecto pues los ecosistemas se inestabilizan porque ya no hay un control estable que maneje el equilibrio de los ecosistemas. Y por último, dentro de estos motores, entonces encontramos que esos motores nos llevan a la pérdida de unos beneficios de la naturaleza, ¿cierto? Porque entre esos motores dañinos, entonces tenemos lo que es la tala, ¿cierto? El consumo de especies o de sustancias. En su defecto, ahí está, como último, el hombre, ¿sí? Entonces, esto nos quiere decir de que estos motores de pérdida nos llevan a unas presiones y estas presiones nos llevan a unas amenazas y estas amenazas al desequilibrio de la biodiversidad en los ecosistemas por el desplazamiento y deterioro de los ecosistemas. Por lo tanto, esos beneficios de la naturaleza que recibimos de ello cada día van a ser menores en la medida que se van desestabilizando los ecosistemas. Miren que la polinización anteriormente se venía haciendo de manera natural, ya hoy día hay que cultivar abeja para que pueda haber polinización porque no son suficientes eh, el número de abejas que hay en el país para poder hacer polinización. También al mismo tiempo lo toman como un medio de producción industrial, que es lo que también de esa manera lo han venido vendiendo. Pero en su defecto es porque la polinización también ha venido disminuyendo y con el fin de que estos cultivos de abeja, ¿cierto? Esta avicultura pues aporte a la polinización, que es la parte fundamental para el proceso productivo de la fauna, la flora terrestre. Entonces, para terminar esta lámina, dice la pérdida de hábitat debido a la agricultura y a la sobreexplotación siguen siendo la mayor amenaza a la biodiversidad y a los ecosistemas. Pasamos aquí a otros conceptos muy claros y muy dicientes de lo que estamos hablando y de lo que hemos venido viviendo. Entonces hablamos de qué es el cambio climático, que en su defecto muchas personas pues no lo tenemos claro, escuchamos hablar de esto todos los días, pero no hay claridad al respecto. Entonces aquí nos habla esta lámina muy claramente qué es el cambio climático. Entonces es la alteración del clima en el planeta como resultado de acciones realizadas por el hombre, ¿sí? Los cambios en el clima son algo normal en la vida del planeta, porque siempre ha habido erupción volcánica y todo ese tipo de cosas, y esto ha tenido que ver con las alteraciones del clima de manera natural. Pero con nuestras acciones humanas hemos provocado esos cambios se estén dando cada día de manera más acelerada, debido a todo lo que ya conocemos, como es el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero, cualquier tipo de gases, y digamos la deforestación, que es la que nos ayuda a purificar estos gases, ¿cierto? A oxígeno. Entonces, esto ha ayudado al tema de lo que denominamos el calentamiento global. Aquí hay unas caricaturas que nos dicen que el cambio climático ya es un hecho, ¿sí? Si ahora necesitamos un cambio de mentalidad global para cambiarlo.
Esa es la invitación que nos están haciendo desde esta lámina y las caricaturas que ahí aparecen. Aquí vemos estas imágenes de emisiones de gases, ¿cierto? Por acá estamos viendo nuevamente esas nuevas emisiones de gases. Hago claridad que estas imágenes son creadas a través de inteligencia artificial. Y entramos a otro concepto que viene que se desprende, por así decirlo, del concepto de cambio climático. Entonces, dice aquí cómo el ser humano influye en el cambio climático. Entonces, a partir de la revolución industrial, con el auge de las maquinarias, los agroquímicos, las industrias y la producción a gran escala, se ha establecido un modelo de desarrollo que depende para su funcionamiento del consumo de los combustibles fósiles, ya sea petróleo, gas natural, carbón. Como consecuencia, la humanidad cada vez está generando una mayor cantidad de gases que pasan a concentrarse en la atmósfera, alterando el equilibrio de un proceso natural conocido como efecto invernadero, ¿sí? En la medida que más emitimos gases de todo tipo, no solamente los que allí presentamos en la lámina, porque hay otro tipo de gases que también emitimos constantemente, como el tema del metano a través de la ganadería y otro tipo de gases que también se emiten. Entonces, vale la pena tener en cuenta este último párrafo donde nos habla de que como consecuencia la humanidad cada vez está generando mayor cantidad de gases que pasan a concentrarse en la atmósfera alterando el equilibrio de un proceso natural conocido como efecto invernadero. ¿Sí? Entonces aquí ya les muestro otra lámina sobre lo que es la realidad del cambio climático, que eso no es una falacia, eso es una realidad y lo hemos estado viviendo, lo hemos estado experimentando más en este último final del año pasado y este inicio de año. Por aquí tenemos también el resultado de la definición de lo que es el efecto invernadero, como lo decía la diapositiva pasada en su final. Entonces, ¿qué es el efecto invernadero? Voy a leerles y después de leerles les explico el diagrama que está allí presente al lado de mi derecha de la lámina para poder interpretar lo que es el efecto invernadero. Entonces, el efecto invernadero es un proceso natural mediante el cual los gases que están presentes en la atmósfera absorben el calor de los rayos del sol. Una parte de la radiación solar es reflejada por la atmósfera al espacio como un espejo. Otra penetra y calienta la superficie de la Tierra. Una parte de estos rayos ya con menor intensidad son rebotados, como lo decía, efecto espejo, a la atmósfera, donde quedan atrapados por los gases. ¿Sí? Al quedar atrapados, entonces estos rayos no salen, aumentando así el calor y produciendo así el efecto invernadero. Entonces, los gases de efecto invernadero, los más comunes, tenemos el dióxido de carbono, que es el gas con mayor concentración en la atmósfera, representando un 66% del total de los gases en la atmósfera, seguido por el gas metano, que representa el 15% de los gases presentes en la atmósfera, y le sigue los gases clorofluorocarbonados y el oxígeno nitroso. El restante es el 8% que corresponde a los hidrocarbonados HFC, ¿cierto? Los fluorocarbonados o los PFC, ¿sí? Los fluorocarbonados. Y hexafluoro de azufre son los gases que están presentes en la atmósfera con mayor intensidad y que casi componen el 100% de ellos. Entonces, miren que aquí les voy a mostrar dentro de la lámina esta imagen, donde simplemente los rayos del sol penetran. Aquí tenemos la capa de la atmósfera, que es esta partecita que vemos aquí. Entonces, los rayos del sol no todos penetran.
muchos rebotan desde la atmósfera antes de entrar. Pero cuando los que penetran, algunos de estos, lo decía allí muy claro, hacen el efecto espejo. Llegan al planeta, penetran a la Tierra, ¿cierto? Unos se quedan, ¿cierto? Aquí absorbidos porque es la razón de ser, que lo necesita la Tierra para poder sobrevivir de la energía solar, y otros rebotan con la intención de que no se quede toda esa temperatura que nos emite los rayos, sino que rebotan nuevamente al espacio. Pero resulta y acontece que como tenemos toda esta capa de atmósfera cargada con todos los gases que les acabo de mencionar, entonces miren que muchos de estos no salen de la atmósfera, sino que la atmósfera los atrapa o los envuelve. Y aquí vemos en el ejemplo siguiente, en la siguiente lámina, un ejemplo muy claro de lo que es el efecto invernadero. Entonces, un invernadero de manera artificial es lo que nosotros hacemos ¿cómo se llama esto? Con una construcción, ¿cierto? Con una construcción que tiene que ver con lo que nos permite, translúcida, que nos permita capturar rayos del sol. Esto normalmente se hace para cultivos o en su defecto, pues en clima frío. Entonces colocamos una construcción, un tejado translúcido donde permitimos de que entren los rayos del sol, pero si se dan cuenta, como todo está encerrado, pues no salen los rayos del sol, por ende, lo que hace es calentar este entorno. Entonces, al calentar este entorno es lo que aquí se llama, acá en la lámina de la derecha, vemos que la Tierra está metida dentro de un entorno que hemos nosotros mismos construido a través de los gases, que es lo que se llama efecto invernadero. Es decir, la temperatura cada día va a ir aumentando por el número de gases que hay en la atmósfera que no dejan salir el efecto espejo de los rayos solares. Entonces, eso es lo que tenemos como claridad frente a lo que hace referencia al efecto invernadero, ¿sí? Y está muy claro aquí en esta imagen de un tejado translúcido. Aquí vemos un poco más sobre el calentamiento global, ¿cierto? Y el efecto invernadero. Aquí tenemos toda la sequía que hemos tenido el año anterior y que en su momento, pues miren que llevó hasta hubiese racionamiento en la ciudad principal de nuestro país, en nuestra capital, y que todavía aún sigue habiendo, que no se sabe hasta cuándo pues va a estar prolongada esta parte de racionamiento del agua potable debido a las grandes sequías y a los bajos niveles extremos que ha llegado los embalses de donde se suministra de agua la ciudad de Bogotá y sus habitantes. Aquí tengo algunas cifras sobre el tema del calentamiento global, ¿cierto? Donde nos habla de lo que tiene que ver con los impactos que se pueden esperar y que eso es una lámina muy vieja, pero hoy día ya lo estamos viendo, ¿cierto? Esta lámina tiene fecha creada desde 2009 y la traje y la cité porque vale la pena que de 2009 al día de hoy todos los cambios que han habido. Entonces aquí habla un poquito del calentamiento global, ¿cierto? Entonces nos dice que es decir, la temperatura llegase a aumentar de 1 a 4 grados centígrados de calentamiento, esto puede ser catastrófico para la vida en la Tierra, ¿cierto? Entonces, cuando ya nos aproximamos a 1 centímetro y el aumento perdón, a 1 grado centígrado o al aumento de 1.5, que era lo que se había hablado por allá desde 2009 hasta 2015 en la temperatura de la Tierra, en cifras oficiales el mes pasado, dichos por el director de la CAR Cundinamarca, decía que las cifras oficiales que se han dado desde las Naciones Unidas y todo este tipo del IDEAN y ¿cómo se llama esto? La Organización Mundial de la Salud, habla de que
el planeta ha aumentado su temperatura en 1.4 grados, ¿sí? Donde ellos tenían contemplados que podía llegar a 2 grados, pero en el 2040. Y si ya estamos apenas estamos en el 2024, ya hemos subido de 0 a 1.4. Quiere decir que a 2040 los grados han aumentado, ha superado digamos, el indicador que se tenía para esa fecha, que era de 2 grados. Y no es tanto eso, sino lo que significa 2 grados de temperaturas que aumente el planeta, desaparecen muchas especies, muchos ecosistemas, ¿cierto? Afectarían todo lo que tiene que ver con el sistema natural, porque entonces ya las lluvias no se darían por muy largo tiempo, pero cuando se dan, entonces se dan por precipitaciones muy altas que generan, digámosle, muchos daños por las inundaciones y por digámosle, la fuerza de la precipitación y el deslizamiento que esto genera en los terrenos, como es el caso de este año, que muy probablemente vamos a tener muchos deslizamientos después de haber tenido un verano tan intenso como el que hemos tenido en Colombia. No es, digámosle, un secreto que podamos tener muchos deslizamientos ahora después que ya están comenzando esta lluvia, y cuando comiencen a arreciar las lluvias, pues por supuesto que los deslizamientos van a ser mucho más intensos y va a ser, digámosle, mucho más de alto riesgo para las comunidades ribereñas, y que puede generar en su caso algún momento hasta, digámosle, catástrofes. Entonces aquí tenemos, nos afectan, por ejemplo, entonces las lluvias, el calentamiento ese de 5 a 10% aumentaría en el tema de las lluvias, porque lo que les acababa de contar, en el tema de los alimentos, entonces reduce la productividad de los suelos, ¿cierto? Porque en muchos cultivos se dan en temporada de verano, y si el verano es demasiado alto, pues por supuesto que las cosechas no van a producir lo suficiente y van a haber pérdidas en la parte alimenticia. Aquí nos habla también de un derretimiento del Ártico, es decir, las altas temperaturas con este calentamiento global, subiendo por lo menos este 1.4 que llevamos de grados en la actualidad, hasta llegar a unos 2 grados a lo que se tiene proyectado, pues podemos decir que los, los, los casquetes polares se siguen derritiendo de manera acelerada, ¿sí? Entonces también nos habla de accidentes del calentamiento, millones de habitantes en riesgos a nivel mundial como consecuencia de inundaciones costeras, como es el tema de que el mar también, a medida que se van derritiendo los casquetes polares, pues los mares van aumentando el nivel, y al aumentar nivel, pues también las poblaciones costeras al mar, pues van a sentir devastaciones, porque aumentan las inundaciones, aumenta la marea, y por ende pues van a haber más afectaciones en todas las comunidades costeras. Entonces, por eso habla de millones de habitantes en riesgos. Esto estamos hablando de lo que se decía hace rato, hace 2009, y hoy día no es una historia, ya es una realidad. Entonces, mire que también hay, para subir hasta llegarse a subir el calentamiento global a unos 4 grados centígrados, entonces podríamos decir que 9 de cada 10 veranos pueden suceder como lo que yo decíamos, supremamente recio, totalmente diferente, cada día uno más que el otro. Entonces, si sentimos este verano complicado, el del próximo año puede ser peor que este, y así sucesivamente, hasta no se sabe dónde podemos llegar con esta situación. También hablamos de la disponibilidad del agua, donde hablamos de que la disponibilidad del agua es escasa, y ya lo estamos viviendo. Y si llegásemos a llegar a una temperatura de 5 grados centígrados sobre el que tenemos en la base de calentamiento, la alimentación ya se convierte en un riesgo para toda la humanidad.
Entonces, con esto más o menos hacerles una lectura muy general de estas cifras que se tienen aquí frente a este calentamiento global que hemos estado enfrentando y que estamos viviendo y que no es una amenaza, es una realidad, es un hecho. Entonces, aquí tenemos unas imágenes que ilustran más o menos sobre el tema del calentamiento global y todos los efectos que esto nos siguen generando, como es el tema de la pérdida del hábitat para los osos y de hecho para los pingüinos y todas estas especies que hacen parte de los ecosistemas árticos y antárticos. Entonces, aquí tenemos una imagen donde hay deshielamiento o desprendimiento de casquetes polares y al caer al agua, pues al derretirse, por supuesto, pues generan algunos maremotos, olas muy grandes y si están cerca algunas eh, regiones pobladas, pues pueden generar, digámosle, efectos por el tema de las olas. Sin embargo, como les decía en su momento, pueden aumentar, pues no, van aumentando cada día unos milímetros en el nivel del mar y esto va afectando cada día a las poblaciones cercanas o costeras a las playas, donde de hecho hay muchas ciudades o muchos pueblos a la orilla del mar que están por debajo del nivel del mar ya. Entonces, por aquí hay una reflexión de este oso donde nos dice todavía no crece en el calentamiento global, ¿sí? Por acá tenemos otras imágenes de efecto de calentamiento global. Todo lo que les decía, el tema de los maremotos, aumento de los efectos del comportamiento de las aguas marítimas frente a las poblaciones costeras. Y aquí nos habla el aumento del nivel del mar se ha duplicado en las últimas décadas. Entonces nos dice que de las fechas a las fechas, entonces de fechas por fechas, dice que del 1993 al 2002 el mar ha subido 2.1 milímetros por año, ¿sí? Estamos hablando del 93 al 2002 y del 2003 al 2012 ya no subió de 2.1 milímetros por año, sino que subió de 2.1 a 2.9 milímetros por año, es decir, casi a 3 milímetros por año. Y entre 2013 y 2022 ya multiplicó la cifra, ya no subió de 2.9 milímetros por año, sino que subió a 4.5 milímetros por año. Eso en su efecto pareciera que no fuese nada porque estamos hablando de milímetros, pero eso subiendo constantemente la alteración que se genera en todos los ecosistemas marinos y las alteraciones que se generan en todas las comunidades costeras es supremamente delicado. Eso era lo que tenía para hablarles sobre la normativa y el contexto ambiental colombiano, en lo que estamos, lo que tenemos y lo que se prevé que también podemos seguir viviendo si no cambiamos nuestra ideología y nuestras prácticas en todos los aspectos y las políticas nacionales e internacionales se pongan más rígidas frente al control de estos fenómenos. Ahora les voy a resumir también sobre la normativa de seguridad y salud en el trabajo, como les había dado anteriormente. Yo les hablé ayer de manera muy general en la tercera conferencia, eh, pero aquí vale la pena citarle unas normas de manera muy puntuales, ya específicas. Entonces, por aquí tenemos la normativa de seguridad y salud en el trabajo. Aquí comenzamos con la ley 776 de 2002, donde nos habla de la organización, administración y representación del Sistema General de Riesgos Laborales. Tenemos la ley 1562 de 2012, en donde establece el Sistema General de Riesgos Laborales en Colombia. Tenemos el decreto 676 de 2020, que nos habla de la tabla de enfermedades laborales, donde nos dicen qué es una enfermedad de origen laboral y qué no, y debe estar contemplada en esa tabla. También tenemos otra norma que, aunque está después de la Constitución, sigue estando vigente, la Ley 9 del 79, Código Sanitario Nacional, que es una de las normas más importantes que ha tenido Colombia en toda su historia en temas de salud y el tema de protección del medio ambiente. Tenemos otra ley, como es la Ley 1010 de 2006, que nos habla sobre el acoso laboral.
Tenemos el decreto 055 de 2015, por los cuales se reglamenta la afiliación de los estudiantes al Sistema General de Riesgos Laborales. Entonces, aquí donde obliga que a las empresas, que todos los estudiantes en práctica deben de estar afiliados a riesgos laborales. También tenemos acá, por último, dentro de la franja de los decretos y leyes, el decreto 1072 de 2015, y nos habla más puntualmente del libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6, artículos 2, 2, 4, 6, 2, 1. Este es el que nos rige el sector trabajo. El decreto 1072 es el que reglamenta el sector trabajo en su totalidad. Aquí descansan y se encuentran incluidas todas las normas del sector trabajo y en todos sus aspectos, y este libro, en esta parte y este capítulo y capítulo 6, en sus artículos, nos habla de lo que es la obligación a implementar los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo para todo el territorio nacional. También a la derecha encontramos ya lo que son las resoluciones. Entonces, dentro de esas resoluciones tenemos lo que es la resolución 0312 de 2019, que nos habla de los estándares mínimos que deben de cumplir los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo que establece el decreto 1072 de 2015, como se los había mencionado anteriormente. Entonces, esta resolución es la que deja técnicamente claro y muy puntual que deben de cumplir las empresas frente al decreto 1072 con respecto al libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6. Donde nos dice de que las empresas de 0 a 1 trabajador, perdón, de 0 a 10 a 9 trabajadores deben ya comenzar a implementar sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con un componente de que no deben de cumplir los mismos estándares que deben de cumplir las empresas grandes. Entonces, el sistema de gestión establece unos estándares que en este caso se identifican en la resolución 0312 de 2019, donde encontramos 60 estándares. Estos 60 estándares entonces dice que las empresas de 0 a 9 trabajadores deben de cumplir con, y que están en riesgo 1, 2 y 3, deben de cumplir con 7 estándares de esos 60 estándares que contempla la norma. Si la empresa tiene de 10 a 49 trabajadores, debe de cumplir con 22 estándares según lo que dice la norma. Y si la empresa tiene más de 50 trabajadores en adelante, debe cumplir con los 60 estándares como lo dice la norma. Eso siempre y cuando sean empresas que dentro de su actividad económica el riesgo sea 1, 2 o 3. Pero también vale la pena resaltar y aclarar de que si estas empresas son de riesgo 4 y 5 y tienen menos de 10 trabajadores, tienen menos de 49 trabajadores, deben de cumplir con los 60 estándares que establece la norma como tal. ¿Sí? A las empresas de 4 y riesgo 4 y riesgo 5. Hablamos también de la resolución 652 de 2012, resolución 1356 de 2012, donde ambas nos hablan de la conformación y funcionamiento de los comités de convivencia laboral. También habla de tenemos la resolución 2646 de 2008, donde nos hace referencia a los riesgos psicosociales. También tenemos la resolución 1918 de 2009, resolución 2346 de 2007, donde regula la práctica de evaluación médicas ocupacionales y el manejo de contenido de las historias clínicas ocupacionales. También tenemos esta resolución 2013 del 86, que es un poquito vieja, pero todavía es antes de la Constitución, pero sigue estando vigente, donde esta es la que configura y rige lo que es los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo, denominados COPAS en su momento. Tenemos otra resolución de bastantes años, que es la resolución 2400 de 1979, que también nos habla, aunque tenga un poco de años, pues hay algunos artículos que han sido derogados, pero sigue estando vigente, y esta nos habla de todo lo que tiene que ver con la reglamentación de la dotación, los equipos de protección personal y los elementos de protección individual. ¿Sí?
También encontramos aquí la resolución 1401 de 2007, donde nos habla de la evaluación de los riesgos en los puestos de trabajo, que esta es la que nos rige sobre identificación y valoración de los puestos de trabajo. Con esta normativa dejo en general claro todos los aspectos técnicos que nos conforman dentro de cada una de estas normas específicas, y vale la pena resaltar por aquí y terminar con unas cifras que no son tan alentadoras con respecto al tema de accidentes laborales y enfermedades laborales. Entonces, aquí en esta lámina encontramos que tiene una trayectoria de estadística desde 2008 hasta 2022, donde nos dice que los accidentes de trabajo todavía siguen siendo muy altos en nuestro país. ¿Sí? Les voy a leer la primera cifra de 2008, cuántos accidentes laborales se generaron en el 2008 en nuestro país. Estamos hablando de 344.815 accidentes de trabajo. Les voy a hablar del pico más alto que hemos tenido en su momento. En este caso estamos hablando del 2015, que tuvimos 723.836 accidentes de trabajo. ¿Sí? Estamos hablando de los reportados, ¿cierto? Y por eso la invitación cada día es que los accidentes y los incidentes se deben reportar. Entonces le estoy hablando de cifras de 2008, la cifra máxima de 2010, 2015, y les hablo de la cifra actual de 2022 porque estas estadísticas se dan año tras año, es decir, no solo las de 2023, sino de 2022. Por tema de falta de procesamiento de la información, ¿cierto? De falta de registro de la información. Entonces, en el 2022 se dice que las cifras de accidentes laborales registrados y reportados que se tuvieron fueron de 449.536 accidentes durante el 2022. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que todavía sigue siendo muy alto ese tema de la accidentalidad en Colombia. Y los efectos son supremamente catastróficos porque de allí estamos hablando de muertes, de amputaciones, de invalidez permanentes, ¿sí? Entonces también tenemos aquí la tasa de accidentalidad por cada 100 personas, por cada 100 accidentes. Entonces tenemos una tasa de accidentalidad en el 2008 era del 7,16%. Afortunadamente ha disminuido esa tasa en comparación a la actualidad, que estamos en el 4, en el 2022 quedamos en el 4,65, pero eso no quiere decir que las cifras sean muy alentadoras, ¿sí? Es decir, el 4,6% de accidentalidad por cada 100 trabajadores es supremamente alto, ¿sí? También miramos aquí esta otra cifra, que es la del accidente de enfermedades laborales. Entonces, esta cifra del accidente de enfermedad, la anterior fue sobre accidentalidad, sobre enfermedades laborales. Entonces, la accidentalidad fue la que les mostré. Ahora les voy a hablar sobre las enfermedades de origen laboral. Entonces, nos habla de la misma trayectoria de incidencia de enfermedades laborales desde 2008 a 2022. Entonces, dentro de esa incidencia de enfermedades laborales, en el 2008 tuvimos una incidencia de 128 casos o de 128 enfermedades laborales detectadas en el país. La cifra más alta fue en el 2020 y ya ustedes me sabrán por qué y se preguntarán por qué en el 2020 fue que hubo un mayor número de incidencia por enfermedades laborales por cada 100.000 personas, y estamos hablando de que esta fue la temporada del COVID-19, ¿cierto? Entonces, por eso se da esta cifra de enfermedades de origen laboral en el 2020. Y se continúa en el 2021 y todavía en el 2022 se mantiene con 229 casos de enfermedades laborales reportadas oficialmente a nivel nacional. Eso es como para tenerlo en cuenta. Aquí esta lámina corresponde a la anterior, donde nos habla de la invalidez laboral. Entonces nos habla de que las tasas de invalidez por cada 100.000 habitantes, estamos hablando de accidentes, volviendo a la anterior,
es que la tasa de invalidez laboral por cada 100.000 habitantes en el 2008 era de 5,03 y en el 2022 es de 3,71. ¿Eso qué quiere decir? Que hemos mejorado mucho, pero todavía nos falta seguir mejorando, seguir adelante con esto. ¿Sí? Tenemos otras cifras aquí muy, digámosle, que nos dejan mucho que decir. La tasa de accidentes laborales por sectores económicos, donde aquí aparecen sectores económicos destacados con los porcentajes de accidentalidad. Entonces, dentro de esto tenemos la agricultura, la minería en cantera, la industria manufacturera con el 3%, la pesca, el sector eléctrico, gas y agua con el 2,98%, la construcción con el 2,77%, los servicios sociales y de salud con el 2,53% y el servicio de hoteles y restaurantes con el 2,32%. Y la tasa por cada 100.000 trabajadores de muertes laborales es de 3,5 para el sector de la agricultura, de 25,89 para la mina y las canteras, es donde hay más tasa de muertes laborales. Industria manufacturera el 0,99, en la pesca el 16,76%, en el sector eléctrico y agua potable el 4,46%, en la construcción tenemos el 3,28%, los servicios sociales tenemos el 1,5% y en hoteles y restaurantes el 0,73%. Aquí a la parte de la imagen de la derecha de la lámina encontramos la totalidad en el 2000 de la mortalidad en el 2022, donde el total de accidentes laborales en el 2022 fueron 524.983, registran más que lo que vimos allá en la cifra de la lámina anterior. ¿Sí? Y el Sistema General de Riesgos Laborales, por número de afiliados, en este caso habla de que en el 2022 tenía 11.675.905 personas estaban afiliadas al sistema, con un incremento del 13% con respecto al 2021. Eso quiere decir que mucha gente está cada día velando por afiliarse más a los riesgos laborales, porque es una garantía de poder tener por lo menos un apoyo en caso de un accidente, ya sea cualquiera que sea el tipo del accidente, ya sea leve, grave o mortal. Y dentro de eso se catalogan las cifras, las áreas del sector económico con mayor accidentalidad. Entonces habla de las minas y canteras con el 12,5% de accidentes por cada 100 trabajadores, la agricultura, la ganadería, la caza, la silvicultura con el 11% y así sucesivamente. Entonces seguimos con el tema de las enfermedades de origen laboral. Nos decía que las enfermedades de origen laboral calificadas, entonces en el 2008 teníamos, allá era la incidencia, es decir, en lo que mostré anteriormente en esta lámina es la incidencia, es decir, lo que va aumentando cada año. Y la que les voy a mostrar aquí es las enfermedades calificadas como tal, ¿cierto? Entonces, aquella era lo que aumentaba de un año al otro. Aquí les voy dando cifra de lo que hubo en cada uno de los años. Entonces, aquí nos da como cifra es que en el 2008 hubieron 4.604 enfermedades laborales calificadas como tal. Es decir, 4.604 personas se enferman laboralmente. En el 2020, al igual que lo que les dije anteriormente, enfermedades identificadas como tal, fueron 50.981 personas identificadas con enfermedades laborales, pero recuerden que esa fue la cifra dejada por el COVID-19. Al igual que en el 2021, pero en el 2022 todavía tenemos cifras muy altas, que estamos hablando de 29.975 personas identificadas con enfermedad laboral. ¿Sí? Y dentro de eso tenemos las incidencias, como era la que les mostraba ya anteriormente, lo que incide, ¿cierto? Entonces, en el 2022, 2008 con respecto al 2007 aumentó 128 casos. Acá en el 2019 con respecto al el 2020 con respecto al 2019 pasó de 63 casos a 504 casos. Y así sucesivamente de 2021
a 2020 bajó de 504 a 395. Y en el 2022, con respecto al 2021, bajó de 395 a 279, pero siguen siendo unas cifras supremamente altas, ¿sí? Y en el contexto general, aquí tenemos unas proporciones de enfermedades laborales por grupos de edad y tipo de enfermedad en Colombia, donde nos dice lo siguiente, que aquí tenemos unas cifras donde las cifras de color rojo, digámosle, las columnas de color rojo pertenecen a los hombres y la de color gris corresponde a las mujeres, donde los hombres hablan de que el 44% de los hombres trabajan, al igual que las mujeres el 55%. Eso también nos quiere decir que proporciona enfermedades por edad y sexo. Entonces, esto quiere decir que las enfermedades laborales afectan más en este caso a las mujeres que a los hombres, ¿sí? Eso es lo que nos quiere decir esta gráfica. Entonces, aquí está de número de edad, de 19 a 24 años, están siendo afectadas por la enfermedad laboral a las mujeres, y se dan cuenta que la gráfica más alta es la mujer. De 25 a 29, de 30 a 34, de 35 a 39, de 40 a 44 años. Aquí se ve una cifra elevada de mujeres enfermas laboralmente, que es la cifra más alta, de 45 a 49, y de 54 de 50 a 54. De 55 a 59, aquí se intercambian las cifras, donde ya los accidentes son más los hombres, y de los 60 años en adelante los que más se accidentan son los hombres, porque ya las mujeres solamente tienen, digámosle, a los 57 años ya se han pensionado, mientras que los hombres se pensionan a los 62. Entonces, por eso está esta cifra mucho más alta en este caso, los hombres de 60 años en adelante, que son los que más se accidentan, porque ya mujeres después de 57 años ya están pensionadas, entonces ya no hacen parte de este grupo etario. Entonces, también tenemos aquí algunas proporciones con respecto a las enfermedades más comunes que afectan a este grupo de personas. Aquí establecida en esta gráfica es que las enfermedades de infección respiratoria, los cánceres de origen laboral, enfermedades del sistema circulatorio y la sangre y órganos hematopeyéticos, trastornos mentales, enfermedades del sistema respiratorio, enfermedades del sistema digestivo, enfermedades de la piel, tejidos subcutáneos, enfermedades del sistema osteomuscular y tejidos conjuntos, intoxicaciones, enfermedades de los ojos y del oído, y enfermedades endocrinológicas y genitales urinarios. Estas son las cifras y la estadística que tenemos a nivel de lo que es enfermedades de origen laboral y accidentes de origen laboral en Colombia con respecto a hasta el año 2022, que conocemos cifras. Entonces, esto es lo que tengo para compartirles para esta última conferencia respecto a lo que tiene que ver con la competencia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, frente a estos 4 RAP que hemos, digámosle, trabajado durante estas 4 semanas, con cada una de sus 4 actividades, una por cada actividad, y cada una de esta actividad acompañada de una evidencia que ustedes han venido entregando, y espero que los que no la han entregado pues aprovechen esta semana para ponerse al día, porque recuerden que esta es la última semana, y si no aprovechamos a entregar esta última semana, como les había dicho en su momento, después ponerse al día es mucho más complicado, mucho más difícil, porque pueda que ya no esté, o pueda que ya yo me encuentre trabajando con otras fichas y no tengo el tiempo suficiente para dedicarles a ustedes como lo puedo tener como lo he tenido durante estas 3 semanas y 4 con la que sigue. Entonces, mis estimados aprendices, espero que haya sido de gran utilidad esta conferencia. Espero que ustedes la aprovechen al máximo los tiempos, para que hagamos de esta competencia un final feliz, ¿sí? De mi parte, no me queda más que agradecerles a ustedes por la permanencia, por la puesta en
en práctica de su dedicación, de su compromiso, y quienes no han puesto en práctica esa dedicación y ese compromiso por situaciones ajenas a las que normalmente conocemos, pues hacerle la invitación a que tienen esta semana para que se pongan al día con todas las 4 actividades, los que todavía no han entregado la evidencia número 1, la evidencia número 2, la evidencia número 3 y en su defecto la número 4, pues tienen esta semana para que se pongan al día. Espero que